Charla de hoy y la verdad es que cuando empecé a hablar de vigilancia activa era difícil. Algunos pacientes míos ya tienen más de 15 años, así que ya han dejado de vigilarse porque no tiene ningún sentido, pero había que ser muy valiente para en los años 2000 hablar de vigilancia activa porque implicaba, por un lado, meter la mano en el bolsillo de los urólogos. Yo me acuerdo, mi profesor me decía, Levin, los pacientes que tenés que operar son T1C, Gleason 6 y PCA menor de 10 porque le va bárbaro. Claro, a esos pacientes le iba a ir bárbaro aunque no les hiciéramos nada. Y entonces, fíjense, esta es alguna de las veces que hemos ido hablando en distintos lugares. No sé por qué tengo una diapositiva en el medio ahí que no debería de estar. Entonces, en aquel entonces yo presentaba a los primeros 58 pacientes, tenía unos 5 años de seguimiento medio y después fuimos progresando en este camino y en la agenda de hoy vamos a agarrar 2 puntos de la vigilancia activa. Vamos a agarrar, seguramente no vamos a agarrar a aquellos pacientes que operaron hoy de mañana en la robótica, que eran Gleason 6 y que está claramente definido que esos pacientes deberían de ir a vigilancia activa. Entonces vamos a agarrar 2 de los periféricos, estos que están ahí, que no sabemos si se van a unir o no al núcleo central de pacientes, que son el 3+4 y el paciente joven. Y la pregunta que tenemos que hacer nosotros es si es seguro vigilar un 3+4 o si es seguro vigilar los pacientes que sean menores de 60 años. Y bueno, yo creo que vamos a hacer un repaso de qué hay en la literatura y lo que hemos aprendido. Se ve que tenemos algún problema con los slides, no lo terminamos de... Lo primero que tenemos que ver es que es independiente de todo, lo primero que tenemos que ver es elegir el paciente. Entonces, antes de mirar el Gleason, antes de mirar la biopsia, la resonancia, nada. Yo tengo que ver el perfil psicológico, ver las enfermedades que tiene, ver las expectativas del paciente. Yo siempre digo que si a mí me toca el paciente de abajo con 11 hijas mujeres, que todos los domingos lo rodean, en los ñoquis del domingo le vuelven loco de la vida. Ese hombre se tiene que tratar, no tiene un entorno familiar para nada favorable para estar 10 o 15 años vigilándose. Y si yo entiendo que tiene todas estas condiciones favorables, recién ahí yo tengo que mirar la biopsia, la resonancia, los datos que tengo de los marcadores genéticos, recién ahí yo tengo que ver el tumor. Y después que yo vea todo esto, yo tengo que ir y ver el acceso, porque no es lo mismo el que le toca vivir en la casita de la derecha al que le toca vivir en el Yate como Scorticati de la izquierda. Entonces no es lo mismo un paciente que el otro, aunque tengan el mismo tumor, aunque tengan las mismas condiciones. Y es importantísimo analizar estos 3 pilares antes de nosotros tomar ninguna decisión, ¿verdad?, de un paciente para vigilancia activa. Y una vez que yo hice, realmente para mí es bastante molesto poder seguir la pantalla así como está. No sé por qué tengo duplicada la pantalla. Seguramente para ustedes también es difícil de hilvanar. Si pudiéramos dejar una pantalla sola sería mucho mejor. Y el concepto actual es que una vez que yo repaso esto, yo lo que tengo que ver es si el perfil del enfermo, los datos de la biopsia, los estudios diagnósticos que yo tenga y el acceso son luces rojas, es decir, son predictores de riesgo, yo acá estoy obligado a hacer protocolos estrictos. No puedo ser inclusivo. Y en esta categoría probablemente entren las 2 personas que vamos a conversar hoy. Por el contrario, si los predictores de riesgo son bajos, ¿verdad?, entonces yo puedo usar protocolos más laxos, ser más inclusivo en la selección, que probablemente sean la mayoría de los pacientes que todos vigilamos en nuestra práctica clínica. Entonces, la pregunta de ¿es razonable vigilar el 3+4? Bueno, ya Loren Klotz publicaba y expresaba en su serie que nosotros tenemos que tener claro que ellos tienen 3 veces más riesgo de desarrollar metástasis. Pero fíjense la flecha que está ahí. El riesgo de metástasis empieza a aparecer entre los 10 y los 12 años. Y esto es un elemento importante cuando yo considero la expectativa de vida social, sexual y de calidad de vida que quiere tener el enfermo, porque quizá yo tengo un montón de años en que le ofrezco eso y probablemente después pasemos a tratamiento activo, porque vamos a ver que el hecho de desarrollar metástasis está bastante demostrado que no necesariamente se acompaña de muerte por cáncer. Esto también lo comprobó Prias en el brazo Göteborg. Ustedes fíjense que las 2 líneas de abajo, la anaranjada
y la verde se empiezan a separar recién después de los 10 años, que son el grupo de bajo riesgo y el de riesgo intermedio del protocolo de PRIA. Por lo tanto, 10 parece ser un número a tener en cuenta cuando yo quiero vigilar un 3+4. Y recientemente acaba de ser publicado los datos del PROTEC a 15 años, que la verdad que nos tienen que hacer pensar, porque PROTEC reafirma lo que decía Loren Clos y lo que ellos publicaron en su primera publicación en 10 años, y es que hay un riesgo de metástasis que es más alto. Pero resulta que la sobrevida cáncer específica y la sobrevida global a 15 años no se modificó. Miren lo que son las curvas, no se separan en 15 años. Y lo más interesante fue cuando agarraron y dijeron, bueno, vamos a ver de los pacientes que desarrollaron metástasis, ¿qué pasó con estos pacientes en las 3 armas? El arma de monitoreo, el arma de cirugía y el arma de radioterapia. Y miren lo que pasó, 14% de muertes por cáncer en el grupo de monitoreo, 24 o 25 en el de cirugía. Lo que sí no sé y habrá que ver es porque les va tan mal a los pacientes irradiados cuando desarrollan metástasis. 70% de los irradiados cuando desarrollaron metástasis terminaron muriendo por cáncer de próstata. Es decir, los pacientes aún cuando desarrollan metástasis, la enorme mayoría no muere de cáncer de próstata, porque son añosos, tienen comorbilidades y terminamos muriendo de otra cosa. ¿Y qué herramientas tengo yo para tratar de que sea razonable vigilar? Bueno, una de las herramientas que tenemos son los marcadores genéticos. ¿Y por qué? Porque yo sé que el ISUP1, el riesgo de tener una genética favorable es 1 o 2%. Y cuando lo miran al microscopio, el ISUP2, que es muy parecido al ISUP1, que desde el punto de vista del microscopio no se diferencia demasiado. Desde el punto de vista del paneo genético, estos pacientes tienen hasta 7 veces más riesgo de tener mutaciones desfavorables. Y esto es una cosa que nosotros tenemos que tratar de empezar a analizar en los pacientes que queremos vigilar y que no son lo estándar. Lo segundo, sabremos que las mutaciones de BRCA2 promueven rápidamente explosión en otras mutaciones y generan una cascada de eventos con progresión rápida de la enfermedad, y eso lo podemos medir en estos pacientes, así como también la pérdida del pitén. Los pacientes que pierden pitén van a evolucionar mal, van a desarrollar metástasis que habitualmente conducen a la muerte de los pacientes. Y yo necesito varias de estas aberraciones para que entonces se produzca el desarrollo de las metástasis que van a ser mortal para nuestros pacientes. Entonces, ¿por qué necesito los marcadores genéticos? Porque la hematocilina eosina no puede ver la genética. Ve la célula, ve el comportamiento, pero no ve más allá. Entonces nos estamos quedando cortos solo con el Gleason. Tenemos que ir a ver si ese Gleason tiene o no tiene mutaciones desfavorables en el fondo. Y en el panel genético más utilizado, yo no tengo ningún conflicto de interés, uso Oncotype porque es lo que tengo en Uruguay, este año acaba de llegar Prolaris, son exactamente igual. Todos los estudios demuestran que estos paneles de genes tienen el mismo resultado. En el caso de Oncotype, ustedes lo tienen también acá en Argentina, se hace la clasificación de la NCN, que es la de arriba, y después cuando se le aplica el test, fíjense lo que pasa, en muy bajo riesgo no tiene sentido, los pacientes se quedan en muy bajo riesgo, estos pacientes no tienen mutaciones desfavorables en general, algunos migran a bajo riesgo, no cambiaría para nada mi conducta porque migre a bajo riesgo. ¿Qué pasa cuando yo lo aplico en bajo riesgo? Bueno, acá es más interesante, sobre todo si el bajo riesgo tiene alto volumen tumoral, gran cantidad de cilindros, estos enfermos sí migran o estadios más favorables y entonces yo me reafirmo en mi vigilancia, o a estadios más desfavorables y entonces yo quizá le sugiero un tratamiento activo. Y en los pacientes que estamos tratando en esta ocasión, fíjense que algunos pacientes migran a bajo riesgo y si yo tengo duda, el paciente tiene alguna comorbilidad, tiene algunos años, tiene un bajo volumen, no quiere operarse, no quiere irradiarse, quiere una buena calidad de vida en los próximos 10 o 15 años, porque cuando el paciente quiere apostar a eso, quizá este tipo de panel genético es otra herramienta más que yo tengo que utilizar para que el paciente sea seguro. Entonces, ninguna indicación de esto yo veo en muy bajo riesgo, quizá puede ser útil en el bajo riesgo de alto volumen, 5, 6, 7 cilindros positivos, 60, 80%, ¿este es Gleason 6 o es más que Gleason 6? O es el Gleason 6 que tiene mutaciones desfavorables y sobre todo en el 3+4 yo creo que el panel genético es otra herramienta más allá del Gleason para tomar la decisión. Entonces, yo creo que cualquiera de estas herramientas nosotros las podemos utilizar y van a complementar a los parámetros clásicos, van a complementar a la resonancia, al Gleason, al perfil del paciente, a la accesibilidad, para decidir si es seguro o no vigilar un 3+4.
El talón de Aquiles de la vigilancia, cuando todos pensamos en vigilancia, bueno, uno es que las biopsias le erran. Es verdad, le erran en 1 de cada 3, 1 de cada 4. Pero eso mejora mucho con biopsias sucesivas. A medida que uno hace biopsias sucesivas, el riesgo de estar subgradando el enfermo empieza a bajar drásticamente, al punto que todos sabemos que después de 4 o 5 biopsias, que nunca hay un aumento del Gleason, difícilmente lo haya después de ese periodo. Pasa a ser alrededor del 1%, que es el riesgo de desarrollar metástasis de un Gleason 6. Entonces, yo creo que es poco común, pero bueno, a lo largo del tiempo puede haber una progresión, sobre todo 1 o 2% al año, en aquellos bajo riesgo de alto volumen, y en la mayoría de los casos van a migrar a 3+4, en la experiencia que yo tengo vamos a ver que siempre fue así. Y si yo digo talón de Aquiles de la vigilancia específicamente de 3+4, una es el riesgo de progresión, que es un poco más alto que el Gleason 6, es 30%, sabemos que tienen ese riesgo y ese riesgo de desarrollar metástasis. El riesgo de hacer un upgrade en el 3+3 y que termine siendo en realidad un 3+4 oculto es más o menos 10 a 20% en 20 años. Y como ya dijimos, estos pacientes tienen 70% de probabilidades, son 3+4, de estar libres de metástasis, pero tienen un 30% que las va a desarrollar. Aun cuando esto parece a 15 años por PROTECT no afectar la sobrevida global ni la cáncer específica. Y entonces, ¿cómo optimizamos? El gran talón que todo el mundo dice, no, mis patólogos le erran, mis biopsias le erran, yo tengo mucho miedo, los opero porque entonces acierto mucho más operando que haciendo biopsias. Bueno, pues la primera rebiopsia cuando se hace al año y esta rebiopsia es menor o igual a la anterior, yo tengo que seguir con una biopsia al año. Yo creo que todavía no estamos para movernos mucho más adelante en un paciente de 3+4. Si la segunda rebiopsia, es decir, aquel paciente a lo mejor ya tiene 3, tiene la diagnóstica, la confirmatoria y la rebiopsia del primer año, si al segundo año esta biopsia le sigue siendo favorable, yo puedo plantearme irme a 2 años. Y estamos hablando de que en 5 o 6 años el paciente va a haber recibido entre 4 y 5 biopsias y el riesgo de estar subgradando este 3+4, que sea 4+3 o que sea de alto volumen de 3+4, baja drásticamente. Si el PSA progresa, no hay que sacar el paciente de vigilancia por el PSA. Yo creo que es un gran defecto de PROTECT. PROTECT, ustedes saben, no es vigilancia activa, es monitoreo. Y ellos sacaban a los pacientes, les ofrecían tratamiento activo cuando había un 50% de elevación del PSA en el año. Eso no es vigilancia activa, eso es muy light. El PSA debe hacernos adelantar la biopsia, pero es un muy mal parámetro para sacar el paciente de vigilancia. El PSA se afecta por un montón de cosas y el Gleason 6 puede subir el PSA, pero sigue siendo Gleason 6. Entonces, si aumenta el PSA, pues adelantemos la rebiopsia. Si tenemos un 3+4 que aumenta en cores o en volumen, acá hay que discutir tratamiento activo con el paciente, porque vamos a ver que Karim Touché publicó la serie del Memorial hace un par de años en el Journal of Urology, fueron 200 pacientes más o menos en 17 años, tenían un seguimiento medio que andaba alrededor de 4 años, y ellos vieron una diferencia en el comportamiento en las piezas de prostatectomía radical en los pacientes que tenían menos de 5% de volumen a los que tenían más de 5. O sea que si aumenta el volumen en la rebiopsia hay que discutir tratamiento activo, salvo que el paciente por comorbilidades no tenga una expectativa de vida mayor de 10 años o que el paciente no lo desee, pero hay que discutirlo firmemente. Y si el paciente pasa a 4+3 o a otro Gleason, hay que indicar tratamiento activo y bueno, será una opción del paciente, pero lo que nosotros tenemos que hacer es indicar en esos casos el tratamiento activo. Entonces, parecería razonable que en el 3+4 de bajo volumen, en un paciente que pueda tener alguna comorbilidad, recordemos, casi 90%, 85% de los pacientes del brazo activo de PROTECT murieron con metástasis, pero no de cáncer de próstata, 85%, es un montón. Tenemos que ver la resonancia, probablemente una resonancia normal sea más estimulante que una resonancia con PIRAT, pero también vamos a decir que la resonancia no es la panacea, que la resonancia también le erra. La resonancia en los estudios multicéntricos, que son el mundo real, no de centros de referencia, del mundo real, la posibilidad de diagnosticar en PIRAS 4 y PIRAS 5 cáncer varía desde un 20 a un 90%. Cuando yo estoy en el 90% es confiable, pero muchos centros están en el 20%, entonces no es confiable. Es una herramienta más, pero no necesariamente me elimina el paciente. Si la rebiopsia inmediata es igual o mejor,
el paciente tiene más chances de que le vaya bien. Si tiene un perfil genético favorable, tiene más chances de que le vaya bien. Y si su expectativa de vida social y sexual es menor de 10 años, es excelente candidato para que nosotros vigilemos un 3+4 de bajo volumen. En suma, yo creo que los pacientes que debutan con un 3+4 deben realizar un protocolo estricto. Yo hago rebiopsia confirmatoria a los 3-6 meses, hago resonancia, si el paciente se puede pagar, hago marcadores genéticos y si el paciente entonces mantiene un perfil favorable, recién ahí yo inicio la vigilancia. Creo que el riesgo de muerte por cáncer parece no estar demostrado, pero sí, claramente el riesgo de metástasis. Y esto hay que hablarlo, y el paciente tiene que ser consciente que él tiene mucho más riesgo de necesitar un tratamiento, probablemente hormonoterapia, radioterapia, y que puede desarrollar metástasis. Esto no hay que escondérselo, no hay que tener miedo a decírselo. Pero hay que decirle también que la mayoría va a fallecer de otras cosas, sino de su cáncer de próstata a los 15 o 20 años si llega en la vigilancia. Y 10 años parece ser un número de bastante seguridad. Todos los estudios apuntan que el bajo riesgo y el riesgo intermedio favorable, 3+4, no se separan las curvas de sobrevida hasta los 10 años. En PROTECT no se han separado a los 15 años. Y a mí me parece razonable que si es un 3+4 de bajo volumen, con resonancia magnética favorable, perfil genético favorable, una expectativa de vida social y sexual alrededor de 10 o 15 años y en un paciente que pueda tener alguna comorbilidad, me parece que deberíamos empezar a pensar en que estos pacientes quizás puedan beneficiarse de una vigilancia activa. Pasemos entonces al segundo paciente, que es el joven. La verdad que en el paciente joven es increíble los argumentos de por qué hay que tratar a los jóvenes diferentes en la vigilancia activa. Bueno, lo primero es que tenemos que recordar, todos queremos operar los pacientes de hoy de mañana, flacos, jóvenes, deportistas, ese paciente va a quedar continente, altamente potente, fantástico. Pero ese paciente cuando queda incontinente y cuando queda impotente, su vida queda mucho más arruinada que un señor mucho mayor, ya no tan elegante, ya no con tanta vida sexual o social por delante, y no debemos olvidar que nunca nuestros pacientes podemos saber si van a quedar o no. Podemos hacer todo, como lo hicieron magníficamente hoy en la cirugía, y más de uno tiene dificultades en la erección, no tanto la continencia, pero sí en la erección. Es mucho más difícil de prever cómo va a ser la respuesta a la función eréctil después de una cirugía. Es más fácil prever el tema de la continencia cuando yo tengo más reperes definidos. Entonces, recordar que el impacto en los jóvenes es enorme. Lo segundo que yo aprendí, y es de piezas de autopsia. Nosotros tenemos todos el concepto, están todos los libros clásicos, que los hombres mayores de 80 años que caminan por la calle, si le hacemos biopsia, 80-90% tienen cáncer de próstata. Eso lo aprendimos de datos de necropsia. Bueno, parece que también las necropsias han mostrado que el hombre joven convive con el cáncer de próstata. Es decir, los hombres, si nos hacemos biopsia, probablemente nos encontremos mucho cáncer de próstata. Y sin embargo, seguimos viviendo y muriendo de otras cosas. Por lo tanto, porque sea joven, no tenemos por qué pensar que encontrar un cáncer de próstata es una cosa diabólica. Eso está en las necropsias también de los jóvenes. Y un punto importantísimo es el último, que es: nosotros vamos a estudiar mucho más exhaustivamente a los pacientes jóvenes. Es difícil que nosotros tengamos protocolos laxos con estos enfermos. Vamos a tener protocolos estrictos, les vamos a pedir rebiopsia, les vamos a pedir resonancia, les vamos a pedir marcadores genéticos, vamos a estar arriba de ellos. Por lo tanto, es mucho más difícil que a nosotros se nos escape un cáncer de próstata agresivo en un joven que en un mayor, porque vamos a estar seguramente mucho más arriba de ellos. Y esto es lo que pasa cuando uno hace este tipo de cosas. Y la experiencia de Lorenz Klotz, fíjense que la media que él tiene, las curvas no se separan en mayores de 60 o menores de 60, pero algunos pacientes ya tienen 10, 12 años, eran jóvenes cuando empezaron la vigilancia, ya están quedando no tan jóvenes y las curvas siguen sin separarse. Para mí, una cosa así problemática en el joven es lo largo que puede llegar a ser el monitoreo y el convivir. Son pacientes que a lo mejor todavía no tenemos claro cómo seguir estos enfermos, a partir de qué punto los vamos a dejar de rebiopsiar, hasta cuándo le vamos a pedir resonancia, y eso desde el punto de vista psicológico el paciente tiene que tener un perfil muy bueno para esto,
Por eso insisto en la primera columna del principio, perfil del paciente. A mí me gusta elegir mucho el perfil psicológico para vigilancia y soy extremadamente exhaustivo. Me lleva la vigilancia al mismo tiempo que me lleva a explicar una cistectomía. La misma cantidad de consultas de la cistectomía a mí me lleva un cáncer de próstata para vigilancia. No minimizo para nada ninguno de estos puntos. Entonces, en el joven, la verdad que los pacientes jóvenes tienen en autopsia 40% de cáncer de próstata y no por esto, ya está demostrado en las series, las rebiopsias van a ser más agresivas. No tengamos miedo porque sea joven. Recordemos que las series actuales es verdad que falta seguimiento, pero tenemos media de 6, 7 años con pacientes que llevan 10, 12 años en vigilancia y que arrancaron con 40 y tantos o 50 y tantos años. Y estos pacientes se benefician en calidad de vida. ¿Por qué? Porque las secuelas que puedan generar los tratamientos radicales afectan muchísimo más a una persona joven que a una persona más adulta. Es verdad que como el seguimiento puede ser muy prolongado, la gran incertidumbre puede estar en la parte psicológica y en cómo hacer un seguimiento a largo plazo. Por lo tanto, creo que el entorno familiar, el apoyo que tenga y el perfil del paciente es súper relevante en estos casos. Lo que no me parece razonable es excluir a priori un paciente de vigilancia activa solamente porque el paciente sea joven. Me parece que tenemos nosotros que considerar todas las herramientas, las 3 columnas, el perfil del paciente y del entorno, los datos del tumor, los datos de los estudios de diagnóstico, imagen, rebiopsia, marcadores genéticos, el acceso, la posibilidad de control, pero no por ser joven, el paciente necesariamente tiene que ser excluido de la vigilancia activa. Y en lo personal, yo tengo 120 pacientes, son todos pacientes privados míos, yo los conozco a todos, los sigo desde hace un montón de años, tengo una media de 66 años. La mayoría de mis pacientes son Gleason 6, como los de todo el mundo, pero yo estoy llegando alrededor de un 10% de pacientes que tengo 3+4. Y la media mía ya está casi en los 10 años, es decir que yo tengo pacientes de 15 años o más que estoy vigilando. La mayoría de los pacientes que salieron mucho menos de las series internacionales. ¿Por qué? Yo tengo menos del 20% de que sale de la vigilancia. ¿Por qué? Bueno, porque soy muy exhaustivo, porque los controlo mucho, porque hablo mucho con ellos, porque los selecciono bien. Trato de seleccionarlos y trato de agotar todas las posibilidades para que el paciente ande bien. Si no selecciono bien, prefiero tratamiento activo. Y de la mayoría de los pacientes que salen, desgraciadamente son pacientes de 3+3. ¿Por qué? Bueno, porque a veces el paciente se cansa del monitoreo, es una verdad. Yo tengo pacientes que a los 4, 5, 6 años me dicen, doctor, en su momento no lo quería, pero ahora quiero el tratamiento, es válido, puede salir. El paciente le sube mucho el PSA y se pone nervioso. El paciente tenía un core positivo y viene con 3 o 4 cores positivos, tenía 1%, viene con 40. Pero fíjense que de los 18, 19 pacientes, la mayoría seguían siendo Gleason 6. Quizá esos pacientes deberían haber tenido un mejor asesoramiento, quizá el perfil no era el mejor. Y eso que yo me dedico tiempo a ellos, pero aún así me sigo equivocando, porque esos enfermos quizá podrían haber seguido vigilando. Y sí, 1/3 de esos pacientes tuvieron un upgrade o en la biopsia o en la pieza de prostatectomía radical. La enorme mayoría de los pacientes van operados. Yo tengo solamente 2 pacientes de estos que fueron a radioterapia, el resto fueron todos a cirugía. Bueno, esto ha sido todo. Creo que hemos discutido 2 grupos concretos de pacientes que son polémicos y si tienen alguna pregunta estoy a las órdenes. Excelente exposición, Levi Martín. Damos la palabra al doc. Muchas gracias, Levin, por la charla. Pablo. Primer pregunta. Hablaste de vigilar a los Gleason 7 con un esquema de biopsia muy estricto. ¿Ese mismo esquema lo seguís después de los 70 años? No, yo creo que ese esquema tan estricto así, yo lo sigo durante los primeros 5 o 6 años del paciente. Si entra antes de los 70, después de los 70, está demostrado que el riesgo de upgrade, el riesgo de que se nos vaya la enfermedad, cae drásticamente a menos del 5%, es 1 a 3% en diferentes series, cuando el paciente pasa por 5 o 6 rebiopsias y transcurren entre 5 y 10 años. Algunos son más laxos, biopsian cada 2, después biopsian cada 3, pero yo soy bastante estricto, y creo
que hay que hacerlo, porque yo creo que la morbilidad de una rebiopsia no tiene nada que ver con la morbilidad de una cirugía y de una radioterapia. Entonces no tengo problema en hacer biopsias. Creo que es el tratamiento activo que recibe, invasivo que recibe el paciente son las biopsias. Yo le digo que la vigilancia es un tratamiento, no es un tratamiento diferente a la cirugía, diferente a la radioterapia, pero implica eso. Entonces yo soy agresivo en eso. Y la segunda, respecto de las biopsias, que no te vi que fueras tan enfático, ¿las pedís con fusión a resonancia? Hablaste de la resonancia, que tenés tus reservas, pero las biopsias, ¿las pedís con fusión a resonancia, de ser posible? Bueno, yo tengo bastante reserva con la resonancia, eso es verdad. Y tengo reserva porque la literatura apoya que hay que tener reserva. Yo siempre muestro un slide de las tantas charlas que he dado acá, y si ustedes ven el Fluorespot, arranca en una punta de la pantalla y termina en la otra, cuando tendrían que ser todas verticales si la gente fuera reproducible. No es reproducible la resonancia. Entonces lo primero es saber dónde estoy parado. ¿Estoy en la izquierda o estoy en la derecha? ¿Estoy en el 90 o estoy en el 20? Después, si tengo acceso, nosotros podemos hacer fusión con resonancia, incluso podemos hacer, vamos a charlar en la charla de PET, fusión con PET de resonancia. Pero bueno, si el paciente accede a eso, yo se lo puedo pedir. Y mi preferencia es usar una resonancia. Tengo mis salvedades, pero ¿sabés qué me sirve, Pablo? Me sirve porque si el paciente tiene lesiones importantes, PIRRAS 4 o 5, yo voy a ir a una biopsia target dirigida a ese sector, además de la randomizada, y voy a encontrar a algunos pacientes. Pero si no lo encuentro, para mí no es el acabose, porque hay 20-30% de PIRRAS 5 que no son cáncer o son Gleason 6 de bajo volumen. Pero bueno, es una herramienta más. Yo creo que no hay que desechar ninguna. Tengo mis reservas, ¿la uso? Sí, la uso. En nosotros, el vigilar a jóvenes o a Gleason 7, que solamente los 3 más 4 lo hacemos después de los 70 años, sí o sí tenemos que incluir hacerlo con resonancia todo esto, si no es un poco una condición para no vigilarlos. Yo creo que hay que hacerlos, hay que hacer resonancia, hay que hacer rebiopsia inmediata, yo la hago a los 3 meses, 6 meses, si tiene dinero le pido que se lo gaste en un marcador. Viste que los pacientes, yo siempre le digo, usted ha ahorrado dinero, ¿no? Sí, por si un día le pasaba algo, sí, acaba de pasarle, entonces sí, invierta en un marcador, invierta en una resonancia, es verdad. Gracias, Levin. Nada. Doctor Nardone. Levin, acá. Sí. Hablaste del perfil psicológico del paciente. ¿Cómo lo valorás eso? Nosotros Si tenemos algún cuestionario validado. Nosotros tenemos una psicóloga que trabaja específicamente en oncología en el grupo con nosotros. Incluso dentro del proyecto Próstata, ojalá el año que viene pueda venir y me inviten y les cuente. Nosotros empezamos un programa ahora que es inédito en un hospital público y probablemente privado. Tratamos toda la patología prostática, toda, benigna y maligna, en un tiempo bastante récord. En 3 semanas los enfermos de patología benigna quedan resueltos y en 5 a 6 semanas los de cáncer de próstata. Incluye desde el primer control hasta el tratamiento, estadificación, PET, biopsia, todo lo que sea necesario en 5 semanas. Y la psicóloga está desde el primer día en el consultorio con nosotros, en el benigno y en el maligno. Otra pregunta. En la presentación hoy de la CAU, San Poli presentó un paciente con un Gleason 6 que tuvo una evolución dramática. ¿El análisis en la historia clínica de los antecedentes familiares están incluidos en la toma de decisiones? Bueno, ahí yo lo decía, los pacientes que tienen antecedentes familiares, todos sabemos que pueden ser BRCA mutados, sobre todo si son pacientes jóvenes. ¿Cuál es el talón de Aquiles del BRCA en el cáncer de próstata? 2% de los pacientes en serie de vigilancia son BRCA mutados. ¿Lo pido? Lo pido. Es un examen barato, la mutación BRCA no es nada cara, lo que pasa es que seguramente encuentre muy pocos, porque es una mutación que se ve relativamente. Y lo otro que se está viendo y hay que pedir también es un panel genético que incluya PITEN, que incluya otros elementos de inestabilidad y de ciclo celular, porque son herramientas que uno va sumando. Y esos son quizás los pacientes que van a tener una evolución desfavorable. Creo que tenemos que usar las herramientas que tenemos a mano. En la medida que usemos las herramientas, vamos a seleccionar mejor todos los pacientes que tengamos por delante. En honor al tiempo, damos lugar a la última pregunta, por favor. Bien. Quería preguntarte, la vigilancia activa, obviamente ese paciente llega por algún síntoma o puede llegar por un control. Si llega por un control, seguramente puede ser que detectemos que el paciente le diagnostiquemos un cáncer de próstata.
o por ahí llega por un síntoma y también le diagnostiquemos lo mismo. Si ese paciente evoluciona con obstrucción, con disuria, con todos los síntomas que sabemos, la vigilancia activa, a él le estamos dando una calidad de vida que, es decir, ¿qué hacemos? ¿Lo medicamos? ¿Lo resecamos? ¿O lo llevamos a una cirugía? Es decir, ¿dónde entraría el caso para ese paciente? Seguramente ese paciente tiene síntomas por una hiperplasia benigna de próstata. No va a ser por su cáncer de próstata. Entonces, trato la hiperplasia como lo trataría en cualquier paciente. Hoy día le hago una RTU, si tiene indicación de cirugía, le hago una nucleación si la próstata es grande, le hago tratamiento médico. Creo que es excepcional hoy en día que yo tenga un paciente para vigilar con síntomas por cáncer de próstata porque está mal indicada la vigilancia. Yo no debería vigilar un tumor, un cáncer de próstata que dé síntomas. Estoy vigilando un cáncer avanzado para que dé síntomas. Entonces yo creo que si un paciente mío en vigilancia entra en síntomas, es por su hiperplasia, lo trato tranquilamente la hiperplasia, independiente de su cáncer de próstata, continúo la vigilancia activa tal cual. Gracias. Bueno, muchas gracias.